Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si los planetas de Star Wars se dividían en países, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y acceso al Discord exclusivo, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, del cual también tenemos actualizaciones para los miembros, un cómic que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Sebastián García nos cuestiona ¿qué hubiera pasado si el Imperio no destruía a Alderaan? Y la verdad, Master, es que hablar del hubiera nos daría muchas posibilidades, pero en esencia, si el Imperio Galáctico no hubiese destruido el planeta Alderaan, sucederían dos cosas. Por un lado, este importante planeta del núcleo de la galaxia habría prestado sus recursos, su personal y sus flotas de una forma mucho más activa para la Alianza Rebelde, así como lo hicieron varios mundos notables en la guerra civil como Chandrila o Mon Cala, que terminarían ayudando a ganar la guerra. No nos olvidemos, Masters, que Alderaan, fuera de su belleza, era de los mundos más ricos de esa galaxia, al igual que influyente. Y también este planeta ya había pertenecido desde los tiempos de la Alta República justamente a la gran coalición defensora de la misma, para que así esa vieja república tuviera una gran flota. Entonces, con este contexto, definitivamente sus fuerzas hubiesen ayudado a que los rebeldes ganaran la guerra mucho más rápido, pero también hubiese impedido, por otro lado, el rol preponderante que tuvo la princesa Leia, porque básicamente la princesa tuvo que asumir el rol dentro de la Alianza Rebelde que tenía su padre y el fundador de la misma, el senador Bail Organa. Claro, la pérdida de Bail con la destrucción de Alderaan fue gigantesca porque él construyó la rebelión junto a otros senadores o personajes clave durante más de 2 décadas, algo que para nada era fácil. Pero al mismo tiempo, el hecho de su muerte provocó que su hija surgiera como la gran líder política de las siguientes 2 o 3 décadas en la galaxia, y eso a pesar de su corta edad. Así que esto nos explica en esencia lo que hubiese cambiado, Masters. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Marco Pérez nos cuestiona ¿qué puede significar el título de la serie como el libro de Boba Fett? Y aquí entramos netamente, Masters, en esos terrenos que llamamos como la especulación responsable. Y el punto aquí, creo que el título de la serie de Boba está siendo un tanto críptico, pero bien puede ser hasta un juego de palabras. Ya que hemos escuchado muchas veces de diferentes fuentes confiables que la serie sería algo así como la temporada 2.5 del Mandalorian, ya que literalmente el día del final de la temporada 2 del Mando, cuando se anunció esta serie, así fue como Lucasfilm la presentó como el siguiente capítulo en la saga del Mandalorian. No nos olvidemos, Masters, que estamos en un universo de series interconectadas, eso que llamamos como el Filoniverse, emulando aquí Star Wars al éxito que ha tenido Marvel con este tipo de formatos interconectados. Y esto es fundamental porque por un lado es más que claro que Boba Fett será el protagonista de esta serie y nos contará su historia utilizando pues esa alegoría como si la serie fuera un libro sobre sí mismo, ya que de la voz de su propio actor Temuera Morrison ya se nos dijo que tendremos flashbacks hacia los tiempos de los episodios 5 y 6 de la saga con el propio Boba, y además de que la serie nos presentará a un dúo. No nos olvidemos que el propio Boba tiene a Fennec Shand como su socia, al igual que la coprotagonista de su serie. Pero también creo, Masters, que como el mero título del Mandalorian no nos habla de lo que es toda la trama de la serie, tampoco lo termina por hacer el título del libro de Boba Fett, ya que sí, la historia se puede centrar bien en Din Djarin o en el propio Fett, pero lo que no sabemos es cómo se cruzará con personajes importantes de la saga y cómo esto repercutirá en esas series interconectadas, porque casi podríamos dar por descontado que pasará algo similar a como lo vimos con Mando y con Grogu, cruzándose con diferentes personajes como el Sheriff, Cobb Vanth, Bo-Katan, Ahsoka, Fett, Fennec Shand, Luke Skywalker, R2-D2 o inclusive haciendo menciones en estas series hacia Thrawn o Ezra. Vaya, lo que ya vimos en la temporada 2, al menos en esa estructura, puede pasar de nuevo aquí en el libro de Boba y podemos cruzarnos así con un montón de personajes más, similar pues a las estructuras que ya han tenido antes Clone Wars o la serie de Rebels. Y esto lo digo, Masters, principalmente porque recordemos que estamos en esas series que son interconectadas
conectadas entre sí, como lo es Mando, el libro de Boba, Rangers de la Nueva República y Ahsoka. Unas que en su conjunto nos narrarán una macrohistoria con un final donde todas colisionarán. Eso tal cual ya es información oficial de parte de Lucasfilm. Así que hace mucho sentido que todos estos personajes los veamos apareciendo poco a poco por aquí y por allá en diferentes momentos o temporadas de esta serie, como tal cual pasa en Marvel, y que así pues todos nos vayan dando una pieza del gran rompecabezas. Así que todo esto en su conjunto, Masters, creo que es lo que puede significar en realidad el título del libro de Boba Fett. Es así que nuestra tercera pregunta del día, proveniente del máster Kevin Castañeda, él nos cuestiona por qué Obi-Wan Kenobi perdió la esperanza de una redención de Anakin Skywalker. Y la verdad, creo que la venganza de los Sith y la serie de Clone Wars hacen muy buen trabajo, Masters, porque pasamos de que haya una hermandad entre maestro y ex aprendiz Jedi, cuidándose las espaldas en la guerra hasta los momentos finales de la misma, para que de una tonta manera Anakin lo tire todo por la borda por sus deseos egoístas. Todo para que se rompa la cosa entre ellos, como nos representa tal cual esa trágica escena en Mustafar que a todos nos hace soltar una lagrimita. You were my brother, Anakin. I loved you. I hate you. Vaya, en ese momento es más que claro que Obi-Wan entendió muy bien que la buena persona que un día crió y con la cual convivió más de una década ya había desaparecido. No solo pues porque Anakin se atrevió a atacarlo a muerte en todo ese combate, sino porque al pasarse al lado oscuro, Obi-Wan entendía bien que había perdido toda su esencia en el lado luminoso y en su propia humanidad, y también porque ese momento, narrativamente hablando, representa pues la muerte formal de Anakin para que surja así la figura oscura de Darth Vader. Y por eso, pues, Kenobi se fue con todo el dolor de su corazón, no rematando a su ex pupilo creyendo que moriría. Y claro, tampoco nos olvidemos que en todo momento en esa escena, Kenobi habla en pasado como que quería a Anakin, no más en el tiempo presente. Y claro, ahí le recuerda que todo lo que había hecho solo había dejado la galaxia en ruinas y en la oscuridad. Ahí, pues, es donde Obi-Wan entiende que son los hijos de Anakin quienes pueden traer ese cambio o la luz para que haya balance en la fuerza y así derrocar a los Sith. Aunque eso sí, creo que eso se complementará de mucha mejor forma en la serie del maestro Kenobi, dándonos justo una nueva perspectiva complementaria que se una al joven y al viejo Kenobi, para que tal cual explique por qué el fantasma del viejo Ben Kenobi le dijera al joven Luke Skywalker que Vader era más máquina que hombre, un ser retorcido y malvado y que ya no podría tener redención, como tal cual lo representa esa escena del episodio 6. He's more machine now than man, twisted and evil. Vaya, es claro que el corazón de ese viejo Kenobi, ya como un fantasma, también terminó algo amargado y por eso ya creía en toda una nueva generación, sobre todo en Luke. Y estoy muy seguro que mucho de ese proceso lo podremos ver en su serie, como tal cual nos adelanta pues esa clásica escena del regreso del Jedi con Kenobi y Skywalker, por lo cual esto ya nos adelanta cuál importantes siempre fueron los dos hijos de Anakin, tanto Luke como Leia. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el máster Fabricio Dalorzo nos cuestiona si algún día sabremos quién rayos ayudó a Grogu a escapar de la Orden 66. Y la verdad, Masters, es que yo creía que lo podríamos ver en una escena de las series animadas como podría darse en el Bad Batch. Y sobre todo lo creía porque esta comenzaba hacia los tiempos de la Orden 66. Pero ya vimos que esto no se dio en un comienzo de esta serie porque el Clone Hunter se topó con Kanan Jarrus de adolescente y así el Bad Batch tomó su camino. Así que la historia del niño Grogu sobre quién rayos lo sacó del Templo Jedi sigue siendo todo un misterio por el momento en la saga, quien solamente Grogu quien lo sacó y la propia Ahsoka Tano conocen, porque recordemos que ella charló con el niño durante la temporada 2 del Mando. Así que creo que los creadores de las series del Filoniverse, es decir, Jon Favreau y Dave Filoni Masters, creo que nos tienen muy bien guardada una revelación bomba cuando volvemos a ver ya sea a Grogu, a Ahsoka o a Luke Skywalker en alguna de esas 4 series interconectadas que se vienen. Sobre todo lo digo porque sabemos que estos 3 personajes eventualmente regresarán. Por lo que seguramente con ellos, seguramente los creadores nos tienen preparada ahí una escena o una conversación que nos muestre un flashback y que conecte así con las precuelas en los tiempos del Mandalorian. Algo así como la escena que ya vimos del rescate del niño Din Djarin en los tiempos de las guerras de los clones, pero esta vez mostrándonos al Jedi o al personaje misterioso que salvó a Grogu del ataque de Lord Vader y también de la Legión 501 durante la Orden 66. Y estoy muy seguro, Masters, que el día que veamos algo así en las series, a todos nos volverá
volará la cabeza. Y sobre todo haría que todas las series de la saga con las series estuvieran cohesionadas más y más. Fuera del gran bombazo que podría ser para todos nosotros ver otra vez la Orden 66. Así que lo único que debemos de tener, Masters, es paciencia, porque eventualmente tendremos esa respuesta en el Filoniverse para saber qué rayos pasó con el niño Grogu. Patience. Es así que en nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Bambino Cinéfilo nos cuestiona si los planetas de Star Wars se dividían en países. Y debo decir, Masters, que esta pregunta es mucho más fácil de lo que parece, pero también tiene hasta cierto punto sus asegúnes. Así que, como diría Anakin Skywalker en Mustafar, vámonos por partes. Ok, por un lado es bastante claro que para representar la unidad de un planeta, o sobre todo para representarlo narrativamente mucho más fácil en las películas de esa galaxia muy lejana, efectivamente pues un planeta estaba integrado por un solo órgano rector que hacía las veces de todo un gobierno o un país para todo ese planeta, por lo que técnicamente desde este punto de vista no había países. Pero ojo, Masters, porque esto depende del mundo, de su ubicación y hasta de los tiempos en los que estemos en esa galaxia. Ya que es bastante claro, Masters, que por ejemplo Coruscant, al ser la capital, siempre fue un mundo-ciudad que no tenía fronteras, y que todo este planeta pues era, por así decirlo, un gran país, y que a su vez tenía un solo líder o gobierno. Esto, claro, se daba en los tiempos del fin de la República o del Imperio Galáctico, pero curiosamente milenios antes no fue así, ya que conocemos por las historias de Legends que había originalmente distintas tribus, y que justamente las especies de los Tong y de los humanos originarios de Coruscant pelearon milenios antes por la dominancia de aquel planeta, algo que resultaría pues en la expulsión de los Tong, que más tarde serían los predecesores curiosamente de los Mandalorian, y que por ende así milenios más tarde los humanos terminaran terraformando todo Coruscant. Vaya, esto solo es un ejemplo, pero hasta la conformación misma del Senado Galáctico en los tiempos de la República nos habla netamente que con el paso de los milenios, Master, los distintos planetas y sus especies fueron desarrollando formas de convivir en sus propios planetas, que resultaron en que la mayoría de ellos tuviera un líder o unos pocos representantes en el Senado. Vaya, que no hubiera divisiones internamente y que por ende no tuvieran fronteras o países. Con esto pues había líderes tan diversos como Mon Mothma, que representaba a todo Chandrila, o el famoso Bail Organa, que representaba a todo Alderaan. Inclusive pues teníamos al corrupto Onfrita, que representaba a todo Ryloth. Pero ojo, había mundos más complicados que otros, donde la cosa no era así de fácil, y que en esencia sí tenían, por así decirlo, divisiones mucho más profundas entre tribus o sectores. Y por así decirlo, Master, sí existían países aunque no tuvieran el nombre como tal. Y un ejemplo perfecto de esto era el mundo de Tatooine, ya que precisamente al estar en el borde exterior era un mundo de caos y con ausencia de ley, ya que recordemos ahí que los Hutts tenían una cierta dominancia en este mundo, y que a su vez también había colonos humanos que eran los que se aprovechaban de la humedad del planeta y que reclamaban ciertas ciudades y sectores como suyos, mientras que por otro lado los Tusken Raiders veían al resto como invasores de su planeta. Es bastante claro pues en toda la saga que las distintas tribus Tusken tenían sus territorios, y que si cualquiera los traspasaba al ser justamente su país, ellos responderían con violencia ante los invasores, como tal cual vimos que le pasó al joven Luke Skywalker en Una Nueva Esperanza, o como también sucedió con el propio Mando cuando le pidió permiso a las tribus de los Tusken para pasar por su territorio mientras buscaba a Fennec Shand en Tatooine en la temporada 1 del Mando. Y esto pues de diferencias entre grupos de territorios o países contrarios en un mismo planeta se repitió en sistemas como Mon Cala, viendo inclusive la guerra civil entre dos países y dos especies enteras con los Quarren y los Mon Calamari, Masters, algo que ha sido muchas veces retratado en Star Wars, desde la Clone Wars de 2003 de Cartoon Network, o claro también en la Clone Wars animada del 2008. Aunque claro, sabemos que normalmente ellos elegían a un solo líder para todas sus especies que lo representara, como pasó pues con el rey Lichar de Mon Cala, aunque claro, hubo un periodo amplio donde estas especies se dividieron en dos países. Y en realidad, Masters, creo que el mejor ejemplo de esto es en sí la amenaza fantasma, dividiendo a los Naboo en contra de los Gungans, porque netamente los humanos reclamaban el planeta como suyo desde los territorios de la superficie, y ese pues en realidad era su país, mientras que todo el territorio de los Gungans eran las profundidades y sus ciudades submarinas. Inclusive pues vimos que tenían formas de
gobierno y líderes distintos, como pasó con la reina Padme Amidala y el jefe Nas para cada bando. Así que en esencia esto representa que sí existían diferencias, o al menos algunos países en cada planeta, pero esto variaba de acuerdo al tiempo, los conflictos o las situaciones específicas de cada planeta, como ya lo vimos en Mon Cala, Tatooine o Naboo. Es más, la ascendencia Chiss en la trilogía de Thrawn estaba dividida por 7 familias reinantes, unas familias que a su vez tenían amplios territorios de tierra o hasta ciudades enteras que controlaban, con una gran influencia política. Así que al menos la ascendencia Chiss sí estaba dividida, por así decirlo, en países pues que eran controlados por familias enteras. Y justamente una de esas 7 familias reinantes de la ascendencia Chiss era la familia Myth, a la que pertenecía el buen almirante Mithran Urodo. Aunque bueno, la mayoría de los mundos de aquella galaxia para aquellos momentos estaban integrados principalmente por un solo gobierno por planeta. En esencia, pues cada planeta era un gran país. Y sobre todo esto sería bastante claro en cada mundo, particularmente en la era imperial, teniendo ahí un gobernador local para cada planeta. Uno pues que controlaba todo el mundo, como lo vimos tal cual con la gobernadora Pycelle Lothal en la serie de Rebels. Lo cual pues esto nos termina por representar cómo era la forma de gobierno y las diferentes divisiones de los planetas en esa galaxia muy lejana. Pero si también te quieres conocer si Ahsoka Tano y Obi-Wan Kenobi podrían cruzarse en algunas de sus series, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otra. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.